Como dice esta hermosa alabanza, queridos hermanos, Cristo es todo para cada uno de nosotros. Esa es la esperanza en la cual nosotros tenemos que siempre estar firme, porque nuestro Padre Celestial tiene una promesa de vida para todo aquel que cumple su palabra. Vamos entonces a dar inicio al tema que tenemos para esta tarde, que es titulado La resurrección de los muertos. Este tema, hermanos, es de vital importancia de que nosotros como cristianos estemos bien aferrados a la doctrina de Dios, que estemos bien sedimentados en la palabra de nuestro Padre Celestial, porque es el único que tiene palabra de vida y solamente Él nos puede dar a nosotros la morada celestial o la morada eterna. Este tema, queridos hermanos, es un pilar para cada uno de nosotros. Este tema nos va a nosotros enseñar la esperanza que todos los cristianos han muerto esperando esto, esperando la resurrección de los muertos. Y hoy vamos a comprender qué es la resurrección de los muertos y qué es lo que el Señor Jesucristo nos está enseñando en su Santa Biblia para que nosotros estemos aferrados en esa esperanza donde vamos a recibir nuestro cuerpo nuevo y una nueva ciudad con el cielo nuevo y la tierra nueva. Así que, hermanos, vamos a dar inicio con este maravilloso tema, un fundamento de la palabra de Dios. Vamos entonces a ver como texto de exhortación lo que nos dice el libro de Hebreos 6:1 y dice así: Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas y de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Aquí Dios nos está enseñando muy claramente en Hebreos, donde la resurrección de los muertos es un rudimento de la palabra de Dios, es un fundamento de la palabra de Dios. Todo cristiano debe de comprender con claridad cuando la Biblia habla con referente a la resurrección de los muertos. Si nosotros no entendemos qué es la resurrección de los muertos, cómo se va a efectuar estas cosas, hermanos, entonces nuestra fe no está puesta en Dios, sino está puesta en otra esperanza de la cual no está en las Sagradas Escrituras, porque todo cristiano, todo creyente espera con anhelo y alegría que se efectúe la resurrección de los muertos, porque es allí donde vamos a heredar y a vivir eternamente con nuestro Padre Celestial. Vamos a seguir viendo lo que nos sigue diciendo. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Aquí podemos apreciar muy claramente donde el Señor nos dice, porque es imposible que un cristiano de verdad que se goza del don celestial, un cristiano que es iluminado por el Espíritu Santo de Dios, que es hecho partícipe del Espíritu Santo de Dios, que le gusta la palabra, la buena palabra, dice Dios que es imposible de que él caiga, es imposible de que él recaiga y ponga en vituperio al Hijo de Dios. Es imposible.
Y esto, hermanos, es una palabra de vida que la Biblia nos dice. Dios te dice que es imposible que al que de verdad camina en camino de Dios. Pero muchas veces nuestra debilidad dice lo contrario. Pero Dios te está diciendo que si de verdad te gusta el don celestial, es imposible. En otras palabras, si uno cae es porque no has tenido gusto del don celestial. Si uno cae porque no fuiste hecho partícipe del Espíritu Santo. Si uno cae es porque no le gusta la buena palabra. Pero al que le gusta, dice Dios, es imposible que recaigan. Porque ellos van a ser la luz del mundo y no van a ser vergüenza del mundo. Porque si uno demuestra que es cristiano, hermanos, y uno cae vergonzosamente, ya uno es señalado por el mundo, ¿verdad? Y ya prácticamente cuando uno va a predicar la palabra, esa persona va a decir todo lo contrario. Por eso es que Dios es muy enfático en su palabra y esta promesa de vida eterna, hermanos, es allí donde tiene que estar nuestra fe. ¿A dónde está fundamentada nuestra fe? Tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios. Y si uno de verdad le gusta el don celestial, uno no mira hacia atrás. Eso lo dice la Biblia. Uno sigue hacia adelante buscando la perfección. Una vez dado este texto hermoso de exhortación, donde pudimos apreciar de que la resurrección de los muertos es un rudimento de la palabra, donde todo cristiano tiene que tenerlo claro en su mente, en su vida, en su diario vivir y guardarlo hasta la venida del Señor, vamos entonces a presentarle el desglose que tenemos para esta tarde. Y vamos a ver 5 puntos a tratar. Número 1, ¿qué entendemos por resurrección? Número 2, la resurrección del polvo de la tierra. Número 3, la resurrección espiritual, nacer de nuevo del agua y del espíritu. Los sepulcros espirituales, la resurrección de los muertos, que es la resurrección celestial. Así que le pido encarecidamente, el tema va a estar un poquito extenso, ¿verdad? Pero muy nutritivo, lleno de toda esa palabra de Dios, lleno de vida espiritual para poder nosotros alimentarnos y estar bien nutridos en su verdad. Vamos a dar inicio con la primera pregunta inmediatamente. ¿Qué entendemos por resurrección? Y vamos a ver lo que nos dice inmediatamente la Biblia en Hechos 17:31. Dice, por cuanto ha establecido un día el cual juzgará el mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. La palabra resurrección es volver a la vida, levantar de los muertos. Y vemos aquí muy claramente cuando usted puede buscar esa palabra en el diccionario y le va a decir lo mismo que la Biblia ya le está dando a usted. ¿Qué significa resurrección? Levantarse de los muertos. Entonces, volver a vivir nuevamente. Entonces, aquí nosotros podemos apreciar, ¿verdad?, que el significado de esta palabra es levantarse de los muertos. Una vez dado el significado de esta palabra, vamos a ver entonces, volver a vivir, vamos a ver entonces como punto número 2, la resurrección espiritual, como apreciamos en antes, que es volver a nacer. Y es muy importante de que nosotros entendamos, hermanos, que hay 3 tipos de resurrecciones, que lo que vamos a explicar. 1, la resurrección espiritual, que es volver a nacer del agua y del espíritu, por medio del bautismo, para poder entrar en el reino de los cielos, que es la iglesia, ¿verdad? Y poder heredar esa vida eterna. 2, la resurrección física, que es la resurrección del polvo de la tierra. Y vamos a dar ejemplos de eso también. 3, la resurrección de los muertos, que es la resurrección final o conocida como la resurrección celestial. Así que vamos nosotros a desglosar esto el día de hoy muy detenidamente para que usted afirme la fe en la única esperanza que es en nuestro Padre Celestial. Y vamos a comenzar inmediatamente, ya una vez entendido, ¿verdad?, qué significa resurrección, levantarse de la muerte. Vamos a ver lo que nos dice ahora con la resurrección espiritual. Ven lo que dice la Biblia en Juan 3:5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Vemos aquí de que Jesús mismo está diciendo
por su propia boca de que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y sigue anexando, lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Vemos de que la Biblia nos está diciendo de que hay una necesidad de ser bautizado, hay una necesidad de ser convertido, hay una necesidad de nacer del agua y del espíritu para poder entrar en el reino de Dios, que es la iglesia. Si nosotros no cumplimos este paso que lo dice la Biblia, entonces no vamos a poder heredar el reino de Dios. La Biblia lo dice muy claro. No puede entrar en el reino de Dios porque hay un proceso. Dios es un Dios de orden. Todo lo hace con una facilidad, de una forma sencilla, para que todo ser humano pueda tener acceso, ¿verdad?, a lo que es este reino celestial. Pero primero tiene que nacer del agua y del espíritu. Y esto es la resurrección espiritual, que estamos vivos. Mientras estamos vivos en este cuerpo, ¿verdad?, de forma espiritual, nosotros somos sepultados y resucitados con una vida nueva. Vamos a ver lo que nos dice Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, ya que el bautismo significa sepultura y resurrección, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aquí la Biblia nos enseña de forma muy clara, ¿verdad?, de que nosotros somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Y así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros también vamos a tener una vida nueva. Hablando, mientras estamos vivos en esta tierra, nosotros tenemos una nueva vida, hablando de forma espiritual. Y vamos a seguir confirmándolo en Colosenses 2:12. Dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitado con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces, aquí la Biblia nos enseña facilito, fácil al espíritu, fácil al entendimiento del hombre, de que esta resurrección, que es por medio del bautismo, nos ayuda a poder entrar al reino de Dios. Nadie que es bautizado tiene acceso al reino de Dios. Por eso es importante, como dice Jesús en el texto que vimos hace poco, ¿verdad?, de que es necesario, en otra palabra, es importante, queridos hermanos, amigos, nacer de nuevo. Porque si no nacemos de nuevo, no vamos a poder entrar en el reino de Dios. Vamos a seguir viendo otro texto para que sigamos confirmando lo que se nos dice la Biblia. Dice, Efesios 2:5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracias sois salvos. Nosotros mientras estábamos en nuestra vida pecaminosa, estábamos muertos por causa del pecado. Pero cuando una vez aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, creemos a su palabra y nos convertimos en las aguas del bautismo, inmediatamente Dios nos da vida juntamente con Cristo, como lo acabamos de ver arriba, ¿verdad? Y vivimos una vida nueva y por la gracia de Dios estamos alcanzando la bendita salvación de Dios. Y esto, queridos hermanos, es la primera resurrección, que es la resurrección espiritual, que se refiere con referente a la entrada del reino para poder ser llamados cristianos. Por eso es muy importante, hermano, de que si uno quiere ser llamado cristiano, si uno quiere ser llamado hijo de Dios, tiene que nacer de nuevo, porque Dios hace un señalamiento, es necesario. Si alguien nos enseña o nos dice a nosotros, no, el bautismo no es importante, el bautismo no es necesario, pues déjeme decirle de que la Biblia por boca de Jesús dice, no te maravilles de esto porque os es necesario nacer de nuevo. Todo aquel que enseña o menciona de que el bautismo no es necesario para la salvación, hermanos, tenga cuidado con esas enseñanzas, porque la Biblia la acaba de demostrar de forma literal, clara y con una letra grande, porque se lo pongo grande para que se vea bien entendible, de que os es necesario nacer
de nuevo, de la misma boca de nuestro Señor Jesucristo. Por ende, si un hombre nos dice no es necesario, no es necesario, solamente porque escuchaste este mensaje ya eres salvo. No creáis, hermanos, porque la Biblia dice que es una combinación de fe con obras. El mensaje que uno escucha del Evangelio más la conversión en el bautismo, como lo enseña el libro de Marcos 16:16. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Es una combinación de dos cosas, no solamente una cosa, porque Dios hace las cosas con dulzura y amor para salvación. Una vez entendido entonces el primer punto que acabamos de ver el primer punto, vamos entonces a ver el segundo punto con referente a la segunda resurrección, que es la resurrección física. Y aquí vamos a ver qué la Biblia nos enseña con referente a esta resurrección. Algo muy importante que vamos a aprender el día de hoy. Vamos a ver inmediatamente el texto en Daniel 12. Daniel 12:2 nos dice la santísima palabra de Dios, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, dice la Biblia, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y voy a hacer un alto aquí porque es de vital importancia resaltar e informarles, amigos hermanos, de que este texto hay una teoría, hay un mensaje que se nos enseña por generación de generación. Y por eso este tema es muy importante para reafirmar la fe en Dios. Hay un punto muy importante que se menciona, ¿verdad?, en el mundo entero, que vamos nosotros a despertar del polvo de la tierra en el día de la resurrección final de los muertos. Bueno, eso es lo que se ve, se enseña desde niños, se enseña cuando uno es joven, se enseña en la televisión, se enseña por todos lados, maestros, predicadores, pastores, evangelistas, enseñan de que en la resurrección final todos nosotros vamos a levantarnos del polvo de la tierra, porque esa es la resurrección que dice el Señor. Esa es la resurrección que dice el Señor Jesucristo. Bueno, vamos a ver entonces qué es lo que nos dice la Biblia, porque en este punto vamos a explicar de forma fácil, sencilla, al Espíritu lo que nos dice la palabra de Dios. Y vamos a leer el texto de nuevo para mayor comprensión. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Vamos a hacer un alto allí. Miren lo que dice, se lo tengo en grande. Porque, y en el mismo color, porque el color, ese chocolatito, representa el polvo. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra. La Biblia está haciendo mención a la tierra física en la cual tú y yo vivimos. Por ende, Dios lo que está diciendo en Daniel 12:2 es de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Vamos a demostrarle bíblicamente, hermanos, quiénes son y cómo el hombre fue compuesto, ¿verdad? En Génesis 2:7. Entonces, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Usted está atendiendo el mensaje que se está enseñando? Vemos arriba de que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra. ¿Quién está hablando? Del hombre. Ahora Dios te lo reafirma en Génesis 2:7. Formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces vemos claramente de que lo que Daniel está enfatizando es de que iba a haber resurrecciones físicas. Resurrecciones físicas, en otras palabras, uno podía morir, pero de repente lo resucitaba, como vamos a ver ejemplos en el caso de que Jesús, ¿verdad?, resucitó a muchas personas mientras estaba en su ministerio, y uno de esos, vemos el caso de Lázaro. Lázaro ya había muerto y vemos de que Dios lo resucitó, ¿de qué? Del polvo de la tierra. Recuérdense, hermanos, de que cuando la Biblia habla del polvo de la tierra, se está refiriendo a este mundo físico, a la tierra. Nosotros somos polvo, nosotros somos barro, nosotros somos tierra, ¿verdad? Entonces, a lo que Daniel está enfatizando es al hombre polvo de la tierra. Y vamos a ver ahora cómo
la Biblia nos enseña con ejemplo de cómo las resurrecciones del polvo de la tierra se han efectuado. Y vamos a ver aquí inmediatamente en Ezequiel 37. Usted lo puede leer en su casa del 1 al 10 y usted va a ver la maravilla del poder de Dios. Vamos a leerle solamente el 10. Dice, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies. Ahí está, cumpliendo la profecía que dice Daniel. Un ejército grande en extremo. Entonces aquí vemos el primer ejemplo bíblico de que hay resurrecciones físicas en la tierra. Y esas resurrecciones, la Biblia lo está demostrando. Y Daniel 12:2 está mencionándose exclusivamente resurrección física. Y lo dice muy claro, tierra, porque tierra es algo físico. Entonces, aquí vimos claramente en las resurrecciones de este ejército grande en el Valle de los Huesos. Usted lo puede seguir leyendo en su casa y usted va a quedar sorprendido cómo la palabra le está diciendo de que cómo se unía y Dios le daba carne y lo demás todo para que salieran del polvo de la tierra. Pero vemos que se estuvieron sobre sus pies, ¿verdad? Y aquí se confirma muy claramente lo que es el ejemplo de lo que está diciendo Daniel. Vamos a seguir dándole ejemplos porque aquí vamos a tener, como siempre, nosotros estamos acostumbrados a enseñar contexto y contexto para que no haya ningún pretexto, sino que la palabra nutra al creyente y tengamos una fe original, verdadera, en esperanza en Cristo Jesús. Vamos a seguir viendo, ¿verdad? En Lucas 7, en Lucas 11, disculpen, vamos a ver lo que nos dice la Biblia. Y acercándose, tocó el féretro, dice, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto. Vemos aquí cómo nuevamente hablando de lo que es la resurrección física del polvo de la tierra, cómo había muerto y es levantado, haciendo énfasis a lo que Daniel había profetizado. Vamos a seguir viendo lo que nos sigue diciendo en Lucas 8, 49, 54. Dice, mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Vemos de que ya van textos bíblicos reafirmándonos de que hubo resurrección del polvo de la tierra. Vamos a ver aquí también el mismo caso de Jonás, ¿verdad? De que Jonás había muerto en el gran vientre del pez y nuevamente salió a la vida diciendo, dice, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío, ¿verdad? Vemos de que Jonás murió en el vientre del pez y salió nuevamente a la vida, pero mantenga énfasis en la palabra sepultura, porque ahora más adelante en el punto 3 vamos a explicar un poquito eso ahora en el aspecto espiritual. Así que aquí estamos hablando del aspecto físico. Vemos cómo nuevamente, ¿para qué? Para que fuese a predicar a Nínive. Y vivió Jonás. Vamos a ver esta, que esta es más maravillosa y esta es importantísima, de lo que nos dice Mateo 27, 52, para que veamos de que lo que dice Daniel, ¿verdad? Es maravilloso. Polvo de la tierra, refiriéndose al hombre que es formado del polvo de la tierra. Dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Caramba, interesante, ¿verdad? Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, de Cristo, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Aquí la Biblia nos confirma de una forma muy clara y concisa que después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, muchos de los cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron, gloria a Dios, ¿verdad? Y vinieron a la santa ciudad y le aparecieron a muchos. Y muchos quizás dirán, oye, tú no eras que estabas muerto. Ahora Dios me sacó del polvo de la tierra. ¿Para qué? Unos para vida eterna y otros para vergüenza. Lo que está diciendo Daniel es muy claramente de que unos para obtener vida eterna, para que cambien su vida, y otros no van a entender aún, a pesar de que Dios los sacó quizás del infierno, del lado donde estaban, para que pudieran arrepentirse, volvieron al lugar de donde salieron.
vergüenza y confusión. Y vemos de que la Biblia nos ha enseñado de forma muy clara, taxativa, muy precisa e ilustrativa con los textos bíblicos, de que cuando Daniel está hablando en Daniel 12:2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida y otros para vergüenza y confusión perpetua. Usted ya está probando bíblicamente que se está refiriendo a resurrección física, que tiene que ver con esto, ¿ve? Carne y hueso. Lo acabamos de ver bíblicamente. Vamos a ver un tiempo de meditación aquí, para que usted vea la maravilla de la palabra ahora, como el apóstol Pablo en Hebreos 11:35 va a reafirmar lo que estamos mencionando y lo que estamos enseñando. Oído y atención. Dice así: las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Gloria a Dios. Haciendo cumplir la profecía de Daniel, que las mujeres recibieron a los muertos mediante resurrección, se levantaron del polvo de la tierra. Pero oído y vista a lo que usted va a seguir leyendo ahora, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate. Oído y vista, a fin de obtener, oído, mejor resurrección. Si supuestamente la resurrección de los muertos, como se enseña en la actualidad, es del polvo de la tierra, ¿por qué el apóstol Pablo nos dice de que hay una mejor resurrección de la que es del polvo de la tierra? Yo hago la pregunta: ¿a dónde está nuestra fe puesta? ¿En lo que es temporal o en lo que es eterno? Porque este cuerpo no dura para siempre, más lo que Dios nos va a dar durará para toda la vida y viviremos con Él. Y por eso el apóstol Pablo nos dice muy claramente: mejor resurrección, dándonos a entender de que cuando las mujeres recibieron los muertos mediante resurrección, esto no tiene nada que ver con la resurrección de los muertos, sino con resurrección del polvo de la tierra. Pero lo que tiene que ver con la resurrección de los muertos es lo que dice en azul abajito: mejor resurrección, a fin de obtener mejor resurrección. Gloria a Dios. Y ahora vamos a confirmar este pedazo con lo que venimos mencionando de arriba. Ahora, para que ustedes se den cuenta de que ya en la Biblia habían cristianos que pensaban que la resurrección del polvo de la tierra era la resurrección de los muertos. Y Pablo estaba diciendo de que no confundáis. Y mira lo que dice ahora. En la segunda de Timoteo 2:17 en adelante dice: pero su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó. Mira cómo Pablo tuvo que señalar a esta persona, ¿verdad? ¿Para qué? Para que pudieran automáticamente ver de que esa resurrección física no es la resurrección de los muertos, porque dice de que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se había efectuado. Ellos no comprendían la divinidad de Dios, ellos no comprendían el grandísimo poder de Dios, pero Pablo sí lo entendía, porque Pablo era un siervo de Dios en verdad. Todo aquel hermano, amigo, que es un siervo de Dios de corazón, cree en lo celestial, cree en lo celestial, cree en lo eterno, no cree en lo temporal. Por eso es que Dios dice muy claramente: no atesores aquí cosas en la tierra, sino en los cielos. El cristiano camina por fe, creyendo en las cosas celestiales, pero muchas veces nosotros queremos las cosas carnales. Y mira cómo hace énfasis. ¿Usted sabe lo que significa la palabra carcomerá? Como gangrena. Vamos a buscar en el diccionario rápidamente para que usted vea el señalamiento claro que hace el apóstol Pablo. Dice así el diccionario. Vamos a ver aquí: perforar o destruir la carcoma de la madera. Ahí vemos hablando de la parte material.
Vamos a ver aquí, dice, consumir lenta y gradualmente algo de tipo físico o moral. Consumir gradualmente, o sea, está destruyendo algo. Está destruyendo algo. Vamos a ver aquí, consumir, corroer a alguien poco a poco, algo de tipo físico o moral. ¿Verdad? Ahora vamos a ver la palabra gangrena para que usted esté un poquito edificado, ¿verdad? Dice destrucción y muerte de células, caramba, destrucción. Mira, cuando hablamos de destrucción es algo totalmente grave, algo totalmente horrible, espantoso, ¿verdad? Dice mal que daña gravemente a la sociedad o a una parte de ella. Entonces aquí usted está viendo de que esto era algo que dañó. Por eso es que dice Dios, Pablo, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se había efectuado. Y mira lo que sigue diciendo. Y trastornando la fe de algunos. Yo hago la pregunta, ¿en qué fe pues tiene usted la esperanza en la que tenía Himeneo y Fileto, esperando que nosotros vamos a resucitar del polvo de la tierra, pensando de que esa es la resurrección de los muertos? Porque si usted tiene esa esperanza, la Biblia le está diciendo de que usted está desviado de la verdad y su palabra carcome como gangrena, y cada vez que usted mencione algo va a trastornar la fe de muchos creyentes y de muchas personas que quieren de verdad ser salvas y creer al evangelio de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Si quieren renegar con alguien, háganlo con Dios, porque yo solamente hablo lo que está escrito. Mi deber es enseñarle a cada uno de ustedes, con el amor de Dios, la verdad del evangelio. Y por eso es que cada vez que Dios habla, habla con la voz de la verdad. Y una vez visto el segundo punto, vamos a entrar ahora al tercer punto. Ya vimos, ¿verdad? Muy claramente de que ya, ¿verdad? La resurrección del polvo de la tierra tiene que ver con resurrección física, ¿verdad? Que es carne y hueso, esto que vemos aquí. Y eso es lo que estaba diciendo Daniel. Daniel estaba mencionándose y lo dice clarito. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra. Ahora nosotros no entendemos qué significa polvo ni tierra. Todo el mundo sabe qué significa polvo y tierra. Vamos allá afuera, agarramos la tierra y levantamos polvo. Entonces ahí estamos claritos. La Biblia dice de que el hombre es formado del polvo de la tierra. Si uno ahora se quiere hacer ignorante de que no sabe qué es polvo y tierra, va a tener un serio asunto con Dios, ¿verdad? Porque Dios utiliza palabras muy claras y precisas, sencillas, al entendimiento del hombre, para que podamos entender la santísima palabra de Dios, que es palabra de vida. Vamos a ver ahora, como tercer punto, los sepulcros. Y aquí, hermanos, vamos a enfatizar algo muy importante. Hay sepulcros terrenales y hay sepulcros espirituales, y eso lo vamos a explicar bíblicamente, y es por esto que también se genera confusión en el mundo, porque no entendemos lo espiritual a lo espiritual. Entonces queremos meter lo carnal a lo espiritual y se formó una mezcolanza. Pero el día de hoy usted va a recibir esta información bien detallada, suavecito al espíritu, para que usted hoy va a quedar gordo de palabra, va a quedar relleno, totalmente relleno, edificado, para que pueda usted guardar una fe verdadera. Vamos a ver, primeramente, en lo que nos dice Eclesiastés 12:7. Inmediatamente, para empezar a comprender la palabra de Dios, dice: y el polvo, mira, nuevamente, para que usted se dé cuenta de que lo que vimos arriba, y el polvo vuelva a la tierra. Está diciendo muy claramente de que lo que habían resucitado del polvo de la tierra, ellos mueren, tienen que volver a la tierra porque el cuerpo es polvo. El polvo vuelva a la tierra como era. Y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Esta carne vuelve al polvo como era. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos formados del polvo de la tierra. Y el espíritu y el alma vuelve a Dios que lo dio. Así que ellos vuelven a Dios. Entonces aquí la Biblia nos enseña muy claramente que el cuerpo vuelve a la tierra y el espíritu va a Dios que lo da. Ahora, vamos a ponerlo de una forma ilustrativa. Aquí hay un cuerpo muerto. Ahí usted le ven que tiene su etiqueta y la sábana blanca. Está ahora mismo ya ahí listo para llevarlo al cementerio, ¿verdad?
Entonces, ¿qué tipo este es un cuerpo? El cuerpo vuelve al polvo como era. Este cuerpo va al polvo porque está muerto, ¿verdad? Nosotros como personas, ¿verdad? Por costumbre, que también lo menciona la Biblia, uno lo pone en un sepulcro, ¿verdad? Pero igual al polvo. Dios va directo al polvo, ¿verdad? Ahora, viene la gran pregunta. ¿Qué pasa con el espíritu y el alma que está dentro del cuerpo? Dice el texto de arriba de que vuelve a Dios que lo dio y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Qué nos da a entender? De que la carne se queda en el polvo, en la tierra, y el espíritu junto con el alma van allá arriba donde está Dios. Se va para allá arriba. Allá arriba donde está Dios. Entonces aquí vemos de que hay una separación muy evidente y muy clara, ¿verdad? Donde el espíritu y el alma va a Dios que lo dio. Y entonces, ¿a dónde va ese espíritu y esa alma? ¿Oído? ¿A dónde va ese espíritu y esa alma? El polvo, ya sabemos de que el polvo, el cuerpo vuelve al polvo. Y ahora la pregunta sería, ¿a dónde va el alma y el espíritu? Porque si usted está enseñando de que el polvo vuelve a la tierra, el cuerpo, ¿a dónde va el alma? No se preocupe, que aquí hay palabra de Dios. Y vamos a ver inmediatamente para que usted vea de que el alma y el espíritu es algo espiritual. Y si es algo espiritual, ¿a dónde tiene que ir? ¿A la tierra? No. Porque si no, tiene que decir la Biblia, el alma y el espíritu vuelve a la tierra tan junto con el polvo que es el cuerpo. No, no dice la Biblia así. La Biblia dice muy claro que el cuerpo vuelve a la tierra como era y el espíritu, porque es espiritual, y el alma también es espiritual, vuelve a Dios que lo dio. Y miren cómo la Biblia nos lo va a reafirmar en Job 33:22. Atención, lo puse en grande y en azul para que vean de que está ahí arriba. Su alma, miren, su alma, hablando de espiritual porque el alma es espiritual, se acerca al sepulcro, dice la Biblia. Palabra de Dios, su alma se acerca al sepulcro. ¿Qué sepulcro? El sepulcro que me hacen aquí en la tierra, para que ahí donde todo el mundo empieza a llorar, a cantar, alegría o tristeza, ¿verdad? Aquí en la tierra, cuando hacen el entierro y esas cosas, ese es el sepulcro donde va el alma. ¿Qué es lo que va a la tierra? El cuerpo. ¿Y dónde va el espíritu? Arriba. Entonces, mira lo que dice Dios. Su alma, que es algo espiritual, se acerca al sepulcro. Entonces, si el alma es espiritual, el sepulcro es espiritual o físico. Lógico, es un sepulcro espiritual, no es un sepulcro físico, porque si no ahora mismo aquí hubiese una tanda de espíritus saliendo de los sepulcros, imagínense, aquí todo el mundo ve, mira ese poco están volando, aquí mira, mi abuelo está por ahí, oye, abuelo, ¿cómo está? ¿Cómo te va, abuelo? Sí, vaya para allá de nuevo, ¿verdad? Pórtese bien. ¿Dónde está? La Biblia dice que el espíritu vuelva a Dios, no que se quede en la tierra. Porque ¿a dónde va? Al sepulcro. Dios tiene sepulcros espirituales donde el alma y el espíritu reposa, esperando la resurrección de los muertos. Y mira lo que sigue diciendo. Y su vida a los que causan la muerte. Una vez enseñado esto de forma clara y sencilla, ahora que nos hace falta ratificarle con contexto bíblico de lo que está diciendo Job, es totalmente verídico. E inmediatamente vamos al libro de Lucas 16:22, donde nos dice, aconteció y murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Oído, murió el mendigo y fue llevado por los ángeles. Los ángeles son espirituales. Oído, no nos está llevando a algo físico, algo espiritual. Muy bien, un sepulcro espiritual. Sigue diciendo. Y murió también el rico y fue sepultado. ¿A dónde fue sepultado el rico? ¿A dónde fue sepultado el mendigo? ¿A dónde fueron sepultados ellos? ¿En el sepulcro de la tierra que estamos aquí? Si la Biblia está diciendo que los ángeles fueron los que se lo llevaron. Algo espiritual, hermanos, amigos, es algo espiritual. Por eso es que la Biblia nos enseña claramente de que cuando habla Dios de sepulcro, está hablando de sepulcros espirituales, porque ahí es donde reposa el alma del que mueren en Cristo Jesús. Y vamos a seguir reafirmándolo, por eso les dije antes de que aquí este texto lo utilizamos para dos formas. Dice, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Dios mío.
de la sepultura, donde estaba el alma, Dios la sacó. Esto es algo que tiene orden, queridos hermanos, amigos. Dios hace las cosas con orden. Vamos a poner el ejemplo como vimos arriba nuevamente. El cuerpo muere, el polvo vuelve a la tierra. ¿A dónde va el espíritu y el alma? A Dios que lo dio. Bien. Ahora imagínense como en el caso de Jonás. Ya el alma de Jonás está en la sepultura, en el sepulcro espiritual. Bien. El alma y de todos. Ahora, nuevamente Dios lo trajo a la vida, resurrección física, ¿verdad? El alma tiene que entrar al cuerpo para que el cuerpo regrese a la carne y entonces ya él recobre vida física. Todo es con un orden. Todo se hace con orden y es por eso, ¿verdad?, de que la Biblia nos enseña de una forma muy fácil y sencilla de que hay sepulcros espirituales. Pero si aún no lo quiere creer y aún no siente de que es así, no se preocupe, que lo que viene de aquí en adelante ya usted lo va a tener que creer porque la palabra de Dios se lo va a enseñar. Vamos a ver ahora lo que nos va a decir la santísima palabra de Dios en Apocalipsis 6:9. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar, miren se lo puse en grande en rojo, las almas, gloria a Dios. Las almas se encontraban debajo del altar de nuestro Señor Jesucristo, de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y sigue diciendo la Biblia, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. ¿A dónde estaban las almas? Debajo del altar. ¿De qué altar? ¿El altar del hombre o el altar de Dios? ¿De qué altar? Debajo del altar de Dios estaban las almas, confirmando bíblicamente de que lo que decía Job, su alma se acerca al sepulcro y su vida los que causan la muerte. Esto es palabra de Dios, porque Dios habla siempre con verdad. Ahora, para terminar aún de reafirmarle, para que usted y yo estemos más convencidos, vamos a demostrarle también bíblicamente de que el altar que está hablando aquí es el altar de Dios que se encuentra en el tercer cielo. Vamos a ver lo que nos dice la Biblia inmediatamente en Apocalipsis 8:3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incenciario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está delante del trono. Ahora yo digo, ¿qué trono? En la tierra no hay trono. Y si hay tronitos esos de los reyes que viven hoy en día en Inglaterra o otro país, son tronos terrenales. ¿Qué trono estamos hablando aquí? Obviamente el trono de Dios. Y dice de que es el altar de oro que estaba delante del trono. Pero si usted no confía de que está hablando de Dios, no se preocupe, que aquí tenemos la palabra completa para que usted quede edificado. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis 9:13. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. El altar está delante del trono de nuestro Señor Jesucristo. Ese altar está allá arriba en el cielo de Dios. Y dice la Biblia que debajo del altar, debajo del trono del altar de Dios, se encuentran las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Entonces la Biblia nos está diciendo y está confirmando muy claramente de que el espíritu y alma vuelva al Dios que lo dio y dice Dios, yo te voy a ubicar debajo del altar. Ahí está lo que confirma Job. El alma se acerca al sepulcro. Palabra de Dios. Palabra de Dios. ¿Ves qué sencillo es esto?
¿Ve qué fácil es comprender? Ahora ya usted sabe a dónde están las almas cuando uno muere. Se encuentran debajo del altar de Dios. La Biblia lo acaba de confirmar. Vamos a regresar el slide para que lo pueda apreciar nuevamente, donde nos dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar que se encuentra delante del trono de Dios, las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Aquí podemos apreciar muy claramente de que Job ya sabía esto y Juan solamente está ratificando lo que Job ya había mencionado. Como ellos, que mira el tiempo de distancia que tiene Job y Juan, tenían la misma creencia. Hoy en día, ¿por qué tenemos nosotros como seres humanos diferentes creencias? Como Job lo dijo en el Antiguo Testamento y Juan ahora la anexa para que vean de que esas almas son las que están allí debajo del altar. Ahora Job lo anexa y Juan lo confirma para que nosotros tengamos esa confianza y esa fidelidad, esa esperanza de lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Usted está recibiendo la palabra de Dios. Vamos a ver lo que nos sigue diciendo la Biblia, para que usted vea de que Dios está ahí arriba, arriba y no abajo, y en otro Dios está ahí arriba. Dice la Biblia en Juan 8:23, y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Texto que mencionamos el domingo pasado, ¿verdad? Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo, dice Dios muy claro. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si ustedes no creen que el alma se acerca al sepulcro, que el alma está bajo el altar, en vuestros pecados moriréis. Si ustedes no creen que yo soy el Dios que puso a las almas debajo del altar, en vuestros pecados, en vuestras concupiscencias, en vuestra vanidad de mente, dice Dios, pereceréis eternamente por incrédulo y no ser creyente. Tenemos que ser creyente en nuestro Padre Celestial. Dios nos está hablando de forma fácil para que podamos nosotros heredar y tener la fe puesta en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a confirmarlo con este texto donde nos dice, para que vean de que hay tres cielos y que Dios está ahí arriba. Dice en la 2 Corintios 12:2, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, sin el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, dice la Biblia. Y conozco a tal hombre sin el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso de Dios, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Y aquí confirmamos bíblicamente, hermanos, cerrando con broche de oro, de que cuando uno muere, las almas van allá arriba y Dios la ubica debajo del altar, que es lo que dice Job, su alma se acerca al sepulcro. Palabra de Dios es esta. Ahora, vamos a meditar un poquito ahora, ya que usted recibió esta pequeña porción de la palabra. Voy a traer este texto y vamos a analizarlo junto para que usted vea lo maravilloso que es vivir y escudriñar las Sagradas Escrituras. Dice en Juan 5:28, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Ahora yo hago la pregunta, ¿qué sepulcros? ¿Y quiénes van a oír su voz? Palabra de Dios es esta. ¿El cuerpo? ¿Polvo de la tierra? ¿El polvo va a oír la voz de Dios? Dice Dios, repito, todos los que están en los sepulcros. ¿Quiénes son los que están en los sepulcros? Las almas, dice Dios. Lo dice Job. Las almas están en los sepulcros que están debajo del altar de Dios, frente a su trono. Entonces ya usted está viendo de que Juan 5:28 está hablando de forma muy clara allá arriba las almas. A las almas que están en los sepulcros oirán su voz. Y sigue anexando. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación.
Aquí podemos apreciar muy claramente cómo el Señor nos enseña de una forma sencilla de que no está hablando de las personas que están muertas en los sepulcros. ¿Por qué? Porque no todos los seres humanos físicamente somos sepultados de bueno, hacen una ceremonia bien bonita allí, ¿no? Hay muchos seres humanos, hermanos, que mueren ahogados y quedan en las profundidades del mar. Hay otros que son comidos por fieras de la tierra, sea un león, un oso, etcétera, ¿verdad? O muchas personas son aniquiladas por una bomba y no queda ni pizca de esa persona, ¿verdad? Polvo nada más quedó de él, vuelve a la tierra como era igualmente. Entonces, si se está refiriendo a esas personas, hablando físicamente, no tiene lógica. No tiene lógica. Pero si estamos hablando espiritualmente, hay una lógica espiritual. Y ya Dios se lo acaba de confirmar bíblicamente, de que cuando el hombre muere, el cuerpo vuelve al polvo y el alma y el espíritu vuelve a Dios que lo dio, y Dios lo ubica debajo del altar. Usted lo vio junto conmigo en Apocalipsis. Y Job se lo reafirma, el alma se acerca al sepulcro. Sabemos de que el alma y el espíritu son espirituales. Y esto lo confirma todos. Pero aquí vamos a analizar algo también muy importante. Y le traje esta imagen porque muchas veces se confunde muchos con todos. Y por eso a veces salen interpretaciones que no son correctas. Vamos a ver aquí, esto se enseña de primaria, esto le enseña de primaria, primer grado, segundo, tercero, cuarto. Dice, ninguno está vacío. Algunos, hay unas cuantitas, hay bolitas allí. Pocos, hay un poquito más. Muchos, hay como un poquito más de la mitad. Y todo está el frasco lleno a su totalidad. Entonces, vamos a ver algo. Muchos, ¿es igual a todo? No. Con la imagen que se aprende desde la escuela que nos enseñan esto, nos está enseñando claramente de que muchos no es igual a todo. Cuando hablamos de muchos, es bastantes personas, ¿verdad? Pero cuando hablamos de todo, está hablando de todas las personas que se está refiriendo. Entonces, cuando hablamos de que va a haber resurrección, que es lo que vamos a explicar, dice, acabamos de ver en Juan, todos los que están en los sepulcros, todas las personas, todas las almas que están en los sepulcros, está diciendo, van a resucitar. Lo que hicieron lo bueno a resurrección de vida y lo que hicieron lo malo, todos. Porque las almas Dios las tiene contabilizadas, porque Dios sabe todo. Dios sabe todo y por eso vamos a hacer esta comparación de esta forma sencilla para que usted se dé cuenta que ya nosotros explicamos esto arriba en el punto 2 con referente a la resurrección del polvo de la tierra. Ahora lo vamos a poner en comparación para que usted se dé cuenta de que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Vamos a repetir nuevamente lo que dice Daniel. Y muchos, ya usted vio la imagen arriba, ya usted la vio, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, físico, polvo de la tierra, lo tengo en rojo para que se lo mantenga allí. Polvo de la tierra es algo físico. Se da cuenta de que aquí no está hablando de cosas espirituales, está hablando de cosas físicas. Lo confirmamos bíblicamente con resurrecciones físicas que hubo en la tierra, con los textos bíblicos, ahí están igual, ¿verdad? Esto queda grabado y creo que si lo quiere seguir repasando, gloria a Dios por eso. Ahora miren lo que dice, ponemos acá, que vemos que ahora Pablo en Hebreos nos está diciendo muy claramente de que las mujeres recibieran los muertos mediante resurrección, ¿verdad? Y otros no aceptaron el rescate, ¿verdad? A fin de obtener una mejor resurrección, dándonos a entender de que la resurrección del polvo de la tierra no tiene nada que ver con la mejor resurrección. La mejor resurrección es la que va a pasar allá arriba en los cielos. ¿Se da cuenta? Cómo la Biblia habla de una forma fácil y sencilla. Por eso se lo tengo en rojo para que usted le tenga la referencia. Verá, físico. Y ahora viene lo tercero. En Juan 5, 28, 29. No os maravilléis, dice, de esto, porque vendrá hora cuando todos, miren la diferencia. Daniel dice muchos. Juan dice todos. ¿Ve la diferencia? Acá está hablando de forma física y Juan está hablando de las almas que están debajo del altar.
Y cuando uno no comprende estas cosas, hace la mezcolanza y entonces creamos dogmas, creamos enseñanza ficticia, que es la que creíamos tú y yo. Desde que éramos de niños nos han educado a nosotros con estas teorías de que en el día de la resurrección de los muertos vamos a levantarnos del polvo de la tierra. Pero con esta enseñanza, querido amigo, querido hermano, usted ha podido ver y apreciar de que ha sido totalmente falso lo que nos han enseñado desde la niñez. La Biblia nos está enseñando de que esa no es la resurrección. Y también lo puso Pablo ejemplo de los que se desviaron, Himeneo y Fileto, que se desviaron pensando que la resurrección ya se había efectuado. Muchos malinterpretamos estas cosas. Mire de que aquí dicen muchos. Hablando de muchos de los que duermen en el polvo de la tierra. Y acá está hablando de todos los que están en los sepulcros, porque Dios tiene la totalidad de las almas. Oirán la voz, y lo que hicieron lo bueno, dice, saldrán a resurrección de vida, mas lo que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Y se lo voy a terminar de demostrar con este cuadro comparativo para que usted pueda apreciarlo de miles de formas, para que usted vea de que Dios lo explica de muchas formas para el entendimiento del hombre. Daniel 12:2, refiriéndose a la tierra, está en rojo acá ahora, y vemos acá en Hebreo 11:35 está en rojo. Juan 5:28-29, resurrección de vida, refiriéndose a la mejor resurrección, que también está diciendo Hebreos 11:35. Y aquí vemos claramente cómo el libro de Hebreos te está diciendo resurrección del polvo de la tierra, que está en rojo, que fueron las mujeres que recibieron sus muertos. Gloria a Dios por eso. Y ahora te dice que mejor resurrección, que es la resurrección que está hablando Juan en Juan 5:28-29, que es resurrección de vida. Y lo que hacen lo bueno, y resurrección de condenación eterna para los que hacen lo malo. Se da cuenta cómo la palabra de Dios nos ha nutrido. Pero esto, hermanos, hay confusión en el mundo. Usted va a ver esto en los canales de televisión. Usted ve muchos pastores, predicadores de que enseñan de que todos vamos a resucitar del polvo de la tierra. Pero usted ha recibido un mensaje totalmente divino, que ahora mismo quizás puede tener dolor de cabeza porque tiene una lucha de su creencia con la palabra de Dios. Pues en usted está la decisión si quiere seguir creyendo en las creencias que no me lleva a la vida eterna, o quiere creer en Cristo, porque dice Cristo que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice la palabra de Dios. Palabra de Dios es esta. Ahora, una vez comprendido esto de forma así, fácil y sencilla, fácil al espíritu, ese es mi lema, siempre le digo, fácil al espíritu, para que usted tenga una fe originaria, verdadera, compacta, firme en Cristo. Ahora, vamos a ver un resumen. Hay sepulcros espirituales, ganchito, ya todos estamos claritos en eso. No lo digo yo, lo enseñó la Biblia. Las almas de los santos se encuentran bajo el altar de Dios, bíblicamente. Daniel 12:2 se refiere a la resurrección física, ganchito. Juan 5:28-29 se refiere a la resurrección de los muertos, la celestial, aprobado por Dios. Ya estamos claritos. Ahora, viene lo interesante, lo más interesante. Si las almas, para que usted se dé cuenta, hermanos, amigos, si las almas se encuentran debajo del altar de Dios, ¿qué va a resucitar aquí en la tierra? Nada. ¿A dónde se va a efectuar esta resurrección de los muertos? La resurrección de los muertos, la celestial. ¿A dónde se va a efectuar? ¿En la tierra o en los cielos? Ya con lo que usted acaba de apreciar, ya usted debe diciendo, la secuencia le va diciendo, obviamente, esta cosa es en los cielos. ¡Wow! Esto es en los cielos. Pero no se preocupe, que si todavía usted tiene dudas de lo que se está enseñando, vamos a terminar de rematar y disipar esas dudas, porque la Biblia tiene para llevar y traer, para comer ahí mismo y para llevar también y para repartir a más personas. Así que vamos a seguir hacia adelante en este maravilloso tema, que es un fundamento y un rudimento de la palabra de Dios. Vamos entonces ahora a ver la resurrección de los muertos, que es la tercera resurrección que estamos explicando. Vimos que la resurrección espiritual, que es nacer de nuevo del agua y del bautismo, cuando uno crea el evangelio de Dios, es convertido, ¿verdad?
2, la resurrección física, que es la que habla Daniel 12:2. Y 3, la resurrección de los muertos, que es la que habla Juan 5, 28, 29. Ahora vamos nosotros a explicar esto para que vean de que aquí hay palabra de vida. Vamos a ver lo que nos dice Hechos 24, 15. Dice, teniendo esperanza en Dios. Hay una esperanza en Dios, que es la esperanza que tú y yo tenemos que abrigar, la cual ellos abrigaban, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Entonces, esto es algo, va a haber resurrección de muertos, así de justos como injustos. Sigamos, vamos a dar una pequeña introducción para que usted vea algo interesante. Dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, ya yo sé lo que muchos van a pensar. Por eso digo, bienaventurado el hombre que cree y guarda las palabras de esta profecía, de esta Biblia, de las Escrituras, porque hallará la vida. Mas del que no crea la palabra de Dios, que Dios tenga misericordia de él y su descendencia, porque no saben lo que cree. Miren lo que va a pasar aquí. Unos se burlaban de Pablo, enseñándome toda esa cosa. Se burlaban, no lo estoy diciendo yo, lo dice la Biblia. Unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez, que es lo que pasa hoy en día cuando se enseña de que la resurrección de los muertos es en los cielos. Tú eres el único que enseñas eso. Todo el mundo enseña que la resurrección es del polvo de la tierra. Yo mejor me voy con la cantidad que creé con unos cuantitos que creen esas cositas. Se burlaban porque ellos creían en otras cosas y no creían a lo que Pablo estaba enseñando, a lo que Pablo estaba demostrándole. Y Pablo, así como yo, servidor de Dios, se lo está demostrando a usted bíblicamente, así como Pablo también se lo demostraba bíblicamente, pero se burlaban. ¿Cuántos no deben estar burlándose de lo que enseñan de esta forma? Y dicen eso que se burlan. Yo no le creo a cualquiera, yo le creo a científicos espirituales. Yo no le creo a cualquier pelele, yo le creo al que tiene un título. Yo le creo de verdad a uno que está en una iglesia grande donde hay miles y miles de personas. ¿Cuántos no tenemos ese pensar? Y nos estamos olvidando de que Dios quiere salvar almas con la verdad, no donde hay un pocotón de personas creyendo en la mentira. Dios dice que Él es el que añade a la iglesia los que han de ser salvos. Y si tú mueres en esta esperanza, que es la resurrección de los muertos, creyendo de que hay una mejor resurrección, no refiriéndose a del polvo de la tierra y obedeciendo el evangelio, tú vas a poder garantizar y acariciar las riquezas de Dios. Pero si te burlas, como se burlaban de Pablo, por eso le dije a Dios antes de presentarle esto, que Dios tenga misericordia de ti, de tu descendencia y de todos los que están rodeados. Porque no sabes lo que dices, no saben lo que hablan. Sigue diciendo la Biblia. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Miren de que creyeron una cantidad enorme a esta teoría que Pablo le estaba diciendo, a este rudimento bíblico. Creyeron no, porque lo veían como que algo. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a ver todo físico. Solamente un verdadero hijo de Dios, donde mora el Espíritu Santo y se deleita de la verdad, es que entiende la palabra de Dios con sabiduría y comprende las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, porque lo que mora en esa persona no es la carne, porque lo que predomina es el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios le va a enseñar lo que Dios quiere que esa persona enseñe, lo que Dios quiere que esa persona vaya y hable el mundo para salvación de él y de los demás también. Y lo va a hablar con verdad. Hermanos, el que habla con verdad es reprochado, así como Dios fue reprochado por su propio pueblo. Mas el que habla mentira, ese es el que todo el mundo aplaude. Y el mundo dice, ese varón tiene la verdad. Y al que de verdad habla verdad, todo el mundo, vaya para allá, hombre. Te falta estudio,
Tienes que analizar más la Biblia, vete al griego, tienes que ver otros idiomas. Yo no me he ido ni al griego ni al hebreo. En el lenguaje en que Dios me enseñó el español, se lo estoy demostrando bíblicamente, porque la Biblia nos enseña de que los idiomas no carecen de significado. Y esto es palabra de Dios. No hay que tener tantos tecnicismos, tantas cosas, claro y sencillo, texto y contexto. Y mire cómo usted se está edificando en la palabra de Dios, porque así Dios lo ha querido. Ahora, vamos a ver, ahora sí con referente a la resurrección de los muertos. Ya usted sabe que si las almas están allá arriba, debajo del altar, ¿de dónde va a venir? De allá arriba la resurrección de los muertos. Allá donde se va a efectuar, no acá en la tierra. Dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? Miren lo que dice la Biblia, oído. ¿Cómo resucitarán los muertos? Oído, ¿con qué cuerpo vendrán? ¿Saben por qué está diciendo esto? Porque ¿a dónde se encuentran las almas? Debajo del altar, allá arriba. Entonces, por eso que dice, ¿con qué cuerpo vienen? Vienen. ¿Se dan cuenta? Por eso es que la Biblia vienen del cielo, hermanos. Vienen de allá arriba. ¿Con qué cuerpo vienen? ¿Carnal? Allá arriba en el cielo de Dios vive la carne. Si Jesús dice de que allá arriba no puede entrar ni carne ni sangre. ¿Con qué cuerpo vienen? Cuerpos celestiales. Y aquí nos está demostrando bíblicamente de que la resurrección de los muertos es en los cielos, porque las almas se encuentran debajo del altar, allá arriba, no acá abajo, arriba. Y se lo vamos a demostrar porque la Biblia tiene material sabroso para deleitarse. Dice, necio, ¿no entiendes? Eres necio. Miren que lo dice la Biblia, yo solamente repito lo que dice la Biblia. Lo que tú siembras no se vivifica. Lo que siembra no es lo que vive, no es lo que sale, sino que muere antes. Oído, que Dios está utilizando el ejemplo de una simple semilla o de un grano, como todo agricultor y toda persona sabe. Hermano, en primaria, desde kinder nos ponen a hacer proyectos de una semilla y cómo la ponen en un vasito con tierra. Y todo el mundo sabe de que la semilla que siembras no es lo que sale. Así que mire cómo Dios utiliza un ejemplo simple, sencillo, humano, para hacer referencia a la resurrección de los muertos. Y muchas veces no lo entendemos. Pero sí entendemos la semilla, el proceso, todo bien. Sí entendemos eso, pero no y Dios toma el mismo ejemplo. Pero no se preocupe de que aquí usted lo va a aprender y lo va a ver fácilmente. Dice, miren, y lo que siembras, oído, tan grande, grandísimo, para que lo veamos bien. Lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, dice la palabra de Dios. No es el cuerpo que va a resucitar. Ese cuerpo, dice, no es el que va a resucitar, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Como le dije hace poco, Dios nos pone un ejemplo de una semilla, que esa semilla no es la que va a salir, sino lo que está dentro, el grano desnudo, ¿verdad? Entonces mire lo que dice, no es el cuerpo que ha de salir, pero ¿qué es lo que se enseña hoy en día? Que es el cuerpo que ha de salir. ¿Se dan cuenta que el hombre sigue patrones humanos en vez de seguir mandamientos divinos de Dios? Y aquí lo dice muy claro, no es el cuerpo que ha de salir, no es el cuerpo que va a resucitar. Y sigue diciendo la Biblia, así también es la resurrección de los muertos. Sigue diciendo, se siembra en corrupción, se resucitará en incorrupción. No puede resucitar nuevamente la corrupción, porque este cuerpo es corrupto. Se siembra en corrupción, se resucitará en incorrupción, dice la Biblia. Se siembra cuerpo animal, gloria a Dios, resucitará cuerpo celestial. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Palabra de Dios es esta. Y si resucita espiritual, yo te hago la pregunta, querido amigo, querido hermano, ¿a dónde se va a efectuar la resurrección de los muertos? ¿A dónde es la morada de los cuerpos celestiales? La tierra, porque yo no veo aquí ningún cuerpo celestial ahora mismo. Aquí tienen que estar morando, tiene que haber un pocotón de cuerpos celestiales aquí ahora mismo, yo no veo.
La morada del cuerpo celestial no es aquí en la tierra, es allá arriba en los cielos. ¿A dónde se va a efectuar la resurrección de los muertos? En los cielos, porque allá donde recibiremos ese cuerpo celestial, esa morada, esa nueva habitación, ese nuevo vestidura, nos dice la palabra de Dios. Por eso voy a retroceder la diapositiva nuevamente para que esto quede grabado. No es el cuerpo que ha de salir. No es el cuerpo que ha de salir. Repito, no es el cuerpo que ha de salir. Resucitará en incorrupción, el cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, hay cuerpo espiritual. Resucitaremos con un cuerpo espiritual. Ahora, hermanos, para seguir demostrándole, porque la palabra tiene poder, porque Dios tiene poder, le voy a traer a ustedes el texto, un texto bíblico que va a reafirmar lo que ya se ha mencionado. Yo sé que usted y yo estamos claritos, pero ahora mira lo que dice la palabra en la 2 de Corintios 5:1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, cuerpo, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, por la cual gemimos deseando ser revestidos de aquella habitación celestial. Yo hago la pregunta, ¿tú quieres ser revestido nuevamente de carne y hueso? ¿Tú quieres ser revestido nuevamente de corrupción? ¿O tú quieres ser revestido de incorrupción? Eso está en ti. Eso está en ti, tu creencia. Tú tienes todo el libre albedrío de creer lo que uno quiere. Pero yo sí te voy a decir que Dios te está diciendo hoy de que pongas tu fe en una nueva vestidura, revestido de la habitación celestial, revestido de ese cuerpo nuevo que nos tiene el Señor para cada uno de nosotros y cada uno que obedece su palabra. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Así seremos hallados vestidos y no desnudos. ¿Cómo quiere ser su hallado? ¿Con carne? ¿Para seguir sufriendo en esta tierra? ¿No estamos viendo todo el mal que hay en esta tierra? ¿Para qué queremos nuevamente este cuerpo? Dios nos está dando un cuerpo nuevo y no lo queremos. Bueno, yo sí quiero el celestial, por eso es que tenemos que tratar de obedecer a Dios en todas las cosas que Él nos manda para poder heredar ese cuerpo celestial. Ahora, para reafirmar y ponerle un sello divino a esto que se está enseñando, para que se está diciendo de que la resurrección de los muertos, aquí en la tierra no va a haber nada de eso, hermano. Y tenga la esperanza en Dios, porque ya usted lo está viendo. Mire lo que dice la Biblia. Mire lo que dice la Biblia en el libro de Job 14:11. Como las aguas se van del mar y el río se seca, oído y vista. Oído y vista. Dice, así el hombre yace y no vuelve a levantarse. En otras palabras, el hombre muere y no vuelve a levantarse hasta que no haya cielo, dice la palabra de Dios. Hasta que no haya cielo, no despertarán ni se levantarán de su sueño, dice la santísima palabra de Dios. Mire cómo Job y Juan estaban unidos estaban unidos en la misma interpretación, hasta que no haya cielo. Y Juan dice, todos los que están en los sepulcros, porque las almas están debajo del altar de Dios, oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Y lo que hicieron lo malo, a resurrección de condenación, hasta que no haya cielo. Tienen que estar allá arriba en los cielos, porque la resurrección es en los cielos. Se despertarán y se levantarán. No lo estoy diciendo yo. Lo dice la Biblia desde el Antiguo Testamento. Esto es palabra de vida. Está en ti creerla o no. Pero Dios habló hoy con base bíblica, suficiente base bíblica para que todo creyente afirme la fe en Dios y no nos dejemos mover de creencias vanas que solamente buscan su propio beneficio. Dios te está diciendo de que la resurrección de los muertos es en los cielos. Desde el inicio de la clase lo venimos reafirmando y vemos cómo la clase va con una secuencia bíblica especial para ti y para mí, para que podamos comprender esta palabra tan divina.
Y vamos a ver aquí, para terminar de comprender esto, en el libro, en 1 Tesalonicenses 4:13, para que usted se dé cuenta, mire cómo se va engranando una cosa con la otra. Es algo hermoso, queridos amigos, hermanos. Dice, voy a leerlo con calma. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Quiénes son los que duermen? Las almas que están debajo del altar de Dios. Palabra divina es esta. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los que no tienen esperanza? Los que no creen en Dios, los que no creen que la resurrección de los muertos es en los cielos. Ellos no tienen esperanza. Los que piensan, los que se burlan, los que practican el pecado, ellos no tienen esperanza. Pero tú y yo tenemos esperanza porque creemos en Dios y obedecemos al único y soberano Rey de Reyes y Señor de señores. Porque si creemos, oído, que Jesús murió y resucitó, oído, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Dios traerá con Jesús, verbo traer. ¿De dónde lo está trayendo? Del cielo. ¿Para qué? Vamos a ver para qué Dios, porque usted dice, ¿para qué Dios está trayendo el cielo? Porque recuérdense que Dios tiene que venir en el día del juicio final. Y cuando Dios viene con sus santos ángeles y con los cristianos que dice aquí, que Dios traerá con Jesús a los cristianos que durmieron en él. ¿Para qué? Miren para qué. Vamos a ver para qué el final dice. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que duermen. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Oído, ¿a dónde Dios va a descender primero? Dios desciende primero a resucitar a los muertos que están bajo el altar de Él. Ahí lo dice. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando Dios desciende de su cielo, debajo de su altar, va a resucitar a los muertos, a las almas que dice Juan. Las almas que estaban debajo del altar. Sigue diciendo la Biblia. Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, ¿quiénes? El remanente que quedó vivo del anticristo, el remanente de la gran tribulación que quedó vivo, dice, seremos arrebatados. ¿Quiénes son los que van a ser arrebatados? Los que quedaron vivos en la tierra. Solamente los que quedaron vivos, los cristianos que quedaron vivos, son los que van a ser arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Mire de que nadie toca la tierra, todo fue en el aire, todo fue en el aire. Entonces aquí vemos claramente cómo la Biblia nos está enseñando de forma clara. Dios traerá lo mismo que vimos en Corintios 15, 35. ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Dice la Biblia. Y ahora aquí está diciendo, ¿verdad? En el 14, Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Y Dios está diciendo, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué muertos? ¿Los muertos que están en la tierra? No, los muertos que están debajo del altar de Dios. ¿Dónde es la resurrección de los muertos? En los cielos. Palabra de Dios es esta. Miren de que solamente lo único que va a haber en la tierra es un arrebatamiento a los que quedaron vivos. Ya, lo está diciendo la Biblia. Luego nosotros que vivimos, que hayamos quedado, seremos arrebatados. Solo los que quedaron vivos van a ser arrebatados para juntarse con los que vienen con Cristo, ¿verdad? Y así vivir eternamente con nuestro Señor Jesucristo en el cielo nuevo y en la tierra nueva que tiene preparado para todo aquel creyente. Qué sencillo es esto. Qué fácil es esto. Para que podamos nosotros afirmar la fe en Dios. Mira cómo pudimos apreciar bíblicamente de que no va a haber resurrección en la tierra. La resurrección de los muertos es en los cielos.
es en los cielos. Estoy hablando de la resurrección de los muertos, que es la resurrección celestial, la resurrección final, donde uno resucita para vida y otro para condenación eterna. Es en los cielos, porque así lo ha enseñado la palabra de Dios. Yo sé que es difícil, hermano y amigo, yo sé que es muy difícil tratar de ir en contra de lo que ya se nos ha enseñado y se nos sigue enseñando en muchas iglesias, en la televisión o por otras fuentes donde uno busca información. Pero hoy usted recibió una información completa, diseñada para usted y para todo hermano, para que siga también afirmando la fe en Dios y nadie nos quite de esta esperanza. Porque si usted quiere resucitar con este cuerpo, usted está pidiendo la corrupción. Usted está pidiendo la corrupción en vez de pedir la eternidad con Dios y la vida eterna, cuerpos incorruptibles. Uno pide la perfección, no la corrupción. Dice, por tanto, alentaos los unos a otros con estas palabras. Mira que dice Dios, alentaos los unos a otros con estas palabras, que es lo que estamos haciendo en esta tarde. Vamos entonces a ver otro texto para reafirmar lo que se acaba de decir. Mire que esta es una enseñanza que viene secuencial. ¿Cuántos textos reafirmándole una tras otra? Usted no tiene ahora mismo tiempo de poder decir lo contrario, porque la Biblia se lo está demostrando fácilmente a usted, para que usted solamente crea a Dios. Dice la primera de Corintios 15:51, para que usted siga creyendo en Dios. Dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. ¿Quiénes son los que están durmiendo? Los que están bajo el altar. Pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojo a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. No dice corruptibles, dice incorruptibles. Por ende, si nosotros enseñamos de que los muertos van a resucitar corruptibles como en la resurrección del polvo de la tierra, entonces no es la resurrección de los muertos. Porque mira lo que dice, y los muertos resucitados serán, y los muertos serán resucitados incorruptibles. No está diciendo con carne y hueso, está diciendo espiritualmente, van a ser con cuerpos celestiales allá. ¿Se da cuenta? Y ahora sigue anexando. Y nosotros seremos transformados. ¿Quiénes? Los que quedaron vivos en la tierra. Serán arrebatados. Ellos serán transformados. Palabra de Dios es esta. Y mira cómo este texto confirma lo que venía diciendo arriba en Tesalonicenses. A la final trompeta, hermano, no se deje engañar. Ya nosotros dimos la clase del anticristo, vimos la clase del cielo nuevo, tierra nueva, vimos la clase del día del Señor, hermano. El arrebatamiento, además lo digo, lo voy a mencionar, ¿verdad? El arrebatamiento es a la final trompeta, a los únicos, el remanente. No crea usted que antes de la que el cristiano no va a pasar tribulación. Nosotros dimos esa clase donde hay más de una gama de textos bíblicos donde dice de que el cristiano va a padecer, va a morir por mano del anticristo, ¿verdad? Porque se le permitió matar al pueblo de los santos, a los fuertes, a tribu, lengua, nación, a muchos, ¿verdad? Incluyendo a los cristianos. Por eso que la Biblia dice que el arrebatamiento son para el remanente, a los que Dios sustentó, a ellos van a ser arrebatados, transformados. Y todos vamos a ser revestidos de aquella habitación celestial, unos de forma de resurrección y otros de forma de transformación, pero todos vamos a ser revestidos, unos de una forma y otros de otra, pero todos vamos a obtener el mismo cuerpo espiritual para vivir eternamente con Dios en los cielos. Mire que aquí lo dice muy claramente las Sagradas Escrituras. Hermanos, voy a retroceder un poquito el slide para que usted se dé cuenta de lo que está diciendo. El arrebatamiento no se puede dar antes, porque primero tienen que resucitar los muertos en Cristo. Lo dice muy claramente. Dice que no habremos quedado hasta la venida del Señor. No precederemos a los que duermen. Los que están vivos en la tierra no pueden ir por delante de los que duermen. Ese es un orden. Dios te está hablando con orden.
Porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Primero, mire, primero, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Primero resucitan y después menciona, luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados. No puede ser arrebatado primero uno y después resurrección. Negativo, es enseñanza, es anticristiana. Pero esta enseñanza es de la enseñanza divina de Dios, porque es la voz de Dios que está hablando a usted y a mí, para que podamos nosotros comprender la divinidad fascinante con referente a la resurrección de los muertos que vimos y comprobamos bíblicamente de que es en los cielos. Vamos a hacer el pequeño resumen de todo lo que se dio. Dice, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Está en azul, hablando espiritualmente. Se siembra cuerpo animal, resucita cuerpo celestial. ¿Y dónde están las moradas celestiales? En los cielos. Ser revestido de aquella habitación celestial, cuerpos celestiales, no terrenales, hasta que no haya cielo, no se despertarán ni se levantarán de su sueño, hablando en los cielos. Dios traerá con Jesús, hablando de los cielos. Dios descenderá del cielo y los muertos, ¿a dónde va a descender? A las almas que están bajo el altar. ¿Y dónde está el altar? En el cielo de Dios. Y las almas debajo del altar, en los sepulcros que Dios de las almas, como dice Job, ¿verdad? Descenderá y Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes? Los almas que están debajo del altar. Los muertos serán resucitados incorruptibles. Todo lo está hablando de forma celestial. Todo lo está hablando de una vida eterna, un cuerpo incorruptible, hermanos. No está hablando nada con referente en la tierra de que se van a levantar de los sepulcros y que van a estar aquí y después. La Biblia no está diciendo eso. Que van a ser arrebatados o todo va. La Biblia no está diciendo eso. La Biblia está diciendo, ellos que están debajo del altar van a resucitar primero. Y luego nosotros los que estamos vivos, el remanente quedó vivo, los cristianos quedaron vivos, van a ser transformados porque van a ser arrebatados para ser todos revestidos en esa habitación celestial. Vamos a ver este texto como reflexión para finalizar, queridos hermanos, esta hermosa enseñanza de esta hermosa tarde acerca de la resurrección de los muertos, donde usted ha aprendido palabras de Dios. Dice la primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, oído, para una herencia incorruptible. Palabra de Dios es esta, incontaminada. Este cuerpo es sucio, en otras palabras, pues es pecaminoso, tiene corrupción. Este cuerpo está contaminado. Inmarcesible, hablando de eternidad con esa palabra, reservada en los cielos para vosotros. Si tú crees en esa palabra, tú vas a heredar la vida eterna porque te estás encaminando en el camino de la salvación. Tu esperanza está puesta en las cosas celestiales, no en las terrenales, mirando hacia arriba, no hacia abajo. Pero si tu esperanza está puesta en la tierra porque así te lo enseñaron, hermano, amigo, Dios te dio una oportunidad a ti para que aferres tu fe en Dios. Porque esto, hermanos, desde el inicio hasta aquí, te lo vengo reafirmando. Y si viene algo a la mente como que no, eso no puede ser así, viene un texto y disipa automáticamente ese pensamiento porque Dios te está hablando por medio de su palabra. Amigo, conviértete al evangelio, busca la fe, busca el reino de Dios y su justicia, porque Dios te quiere salvar hoy. Dios quiere salvarte, Dios quiere llevarte, Dios quiere darte ese cuerpo incorruptible, ese cuerpo celestial. Hay cuerpo animal y hay cuerpo celestial. ¿Cuál es el cuerpo que quieres tú? ¿Este o el celestial, el que nadie sabe hasta el día en que resucitemos de los muertos? Vamos a ver lo que nos dice ahora, ahí mismo en la 1 Corintios 15:53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. ¿Se da cuenta? Y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Cuántas veces la Biblia lo está repitiendo? Por eso le dije, si vuelve a la mente de que no creo que debe ser así, vuelve nuevamente y Dios te lo disipa con otro texto bíblico para que
veas de que lo que se está enseñando es totalmente cierto y verídico. Dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria, que eso lo dice la primera de Corintios 15:26 y también lo dice Isaías 25:8, que nos dice de que la muerte es destruida y el postrer enemigo en ser eliminado, destruido, es la muerte. Destrucción, la muerte es destruida en victoria, porque hemos obedecido. Dios ha destruido a la muerte para siempre, y así viviremos eternamente con Él. Hermanos, Dios nos ha enseñado en esta tarde la resurrección de los muertos para que no estemos confundidos más nunca y que este mensaje lo sigamos replicando. Varones, siervos de Dios, llénense de valor y enseñemos este rudimento, porque hermano, esto es un rudimento. Esto es algo que va en la fundamento. ¿Y cuántos estamos teniendo falencias con estos rudimentos? Si nosotros tenemos falencias en los rudimentos, ¿cómo vamos a ser salvos? Si los rudimentos es lo que mantiene firme a un edificio, es lo que mantiene firme una enseñanza o una doctrina hasta la muerte, hasta la vida, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, queridos hermanos, llenémonos de valor y busquemos a Dios, deseando las cosas celestiales, porque Dios te ha hablado con referente a la resurrección de los muertos que se va a efectuar en los cielos y no en la tierra, para que podamos recibir esa habitación celestial. Que el Señor le bendiga, queridos hermanos. Vamos a pasar a la cena de nuestro Señor Jesucristo, pidiéndole al hermano, a la cena de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a pedirle al hermano Gilberto Torres